Bienvenidos a la actividad síncro número 1 de la unidad curricular Legislación Mercantil. Quien les habla, su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la evolución doctrinaria y conceptual del derecho mercantil. El derecho mercantil no es una rama estática, sino un derecho evolutivo que se adapta a las necesidades del tráfico económico. Su trayectoria se divide en hitos fundamentales que marcan el paso de un derecho de personas a un derecho de mercados. El sistema subjetivo, el derecho de los comerciantes. Este sistema define al derecho mercantil como un derecho de clase, exclusivo y excluyente. Su esencia radica en que la ley mercantil es un estatuto personal, es decir, sigue a la persona del comerciante donde quiera que éste se encuentre, siempre que actúe en el marco de su profesión. Tras la caída del Imperio Romano, el derecho civil, derecho romano germánico, se volvió formalista, rígido y lento. Con el resurgimiento de las ciudades en la Baja Edad Media, los comerciantes necesitaron normas que se adaptaran a la rapidez del intercambio y a la buena fe contractual. Como el derecho común no les servía, ellos mismos crearon sus reglas. Pilares del sistema subjetivo. La matrícula. Criterio de pertenencia: para que este derecho te fuera aplicado, era requisito indispensable estar inscrito en la matrícula de un gremio o corporación. La inscripción otorgaba el estatus de comerciante. Si un individuo no matriculado realizaba una compraventa, se le juzgaba por el derecho civil común, no por el mercantil. La jurisdicción consular. Los gremios crearon sus propios tribunales llamados consulados. Los jueces cónsules eran comerciantes elegidos por sus pares. Su justicia se basaba en la verdad sabida y la buena fe guardada, eliminando los tecnicismos legales para resolver conflictos de forma expedita. Las corporaciones y gremios. Estos entes no solo dictaban las normas, sino que ejercían un control absoluto sobre el mercado. El derecho mercantil en esta etapa era en esencia el estatuto interno de estas corporaciones, que luego se extendió por toda Europa debido a su eficacia. Características distintivas. Es consuetudinario. No estaba escrito en códigos estatales, sino que se basaba en la costumbre, usos comerciales. Los comerciantes repetían conductas que consideraban obligatorias. Internacional cosmopolita. Al ser creado por los propios mercaderes que viajaban de feria en feria, las reglas terminaron siendo similares en Génova, Barcelona o Brujas, dando origen a la primera lex mercatoria. Clasista. Era un privilegio. Solo el comerciante disfrutaba de procesos más rápidos y de normas que facilitaban el crédito y el cobro de deudas. Ventajas y limitaciones. Ventajas. Permitió el nacimiento de instituciones que usamos hoy, como la letra de cambio, el contrato de seguro y las sociedades en comandita, que el derecho civil de la época no contemplaba. Limitación. Al ser un derecho subjetivo basado en el sujeto, generaba una enorme desigualdad jurídica. Dos personas podían realizar la misma transacción, pero se les aplicaban leyes distintas y tribunales distintos solo porque una era comerciante y la otra no. Aunque hoy vivimos en sistemas mixtos u objetivos, el sistema subjetivo sobrevive en conceptos actuales como el registro mercantil, heredó directo de las antiguas matrículas gremiales. La deontología profesional. La idea de que ciertos sujetos tienen deberes especiales por el hecho de ser profesionales del comercio. Ejemplo, llevar contabilidad.
El sistema subjetivo fue un derecho de autoprotección y organización profesional. Convirtió al comerciante en el centro del sistema jurídico económico, creando una jurisdicción paralela a la del Estado que priorizaba la agilidad del dinero sobre el formalismo de la ley. El sistema objetivo es el modelo jurídico que sitúa la naturaleza del acto por encima de la condición del sujeto. Bajo esta doctrina, el derecho mercantil deja de ser el derecho de los comerciantes para convertirse en el derecho de los actos de comercio. La Revolución Francesa en 1789 buscaba abolir todo rastro de feudalismo y privilegios de clases. Los gremios y corporaciones fueron vistos como monopolios que impedían la libertad de industria. En 1791, la ley de Chapelier disolvió los gremios. En 1807 surge el Código de Comercio de Napoleón, el primer cuerpo legal que formaliza el sistema subjetivo para garantizar que la ley fuera igual para todos los ciudadanos. En este sistema, el derecho mercantil se aplica a cualquier persona, sea comerciante o no, que realice una operación calificada por la ley como mercantil. Criterios de mercantilidad. La ley define qué actividades son comerciales. Ejemplo, la compra de bienes muebles para su reventa con ánimo de lucro, las operaciones bancarias, el corretaje, entre otros. Accesoriedad. Si un acto no está en la lista del código, se considera civil a menos que sea un acto accesorio a la actividad principal de un comerciante. Características principales. Igualdad jurídica. Se elimina la distinción de castas. Un noble, un campesino o un artesano quedan sometidos a la ley mercantil si firman una letra de cambio o constituyen una sociedad. Seguridad jurídica. Al estar los actos tipificados en un código, el ciudadano sabe de antemano qué leyes regirán sus contratos, sin depender de su pertenencia a un grupo social. Comercialidad por el objeto. El foco está en el intercambio de valores y la especulación o lucro. Si hay intención de generar ganancias a través de la intermediación, el acto es mercantil. Ventajas y debilidades. Ventajas. Facilitó la expansión del capitalismo liberal al permitir que cualquier ciudadano participara en el mercado bajo reglas claras. Fomentó la unidad del derecho nacional frente a los estatutos locales medievales. Debilidades. La crisis del sistema objetivo. El sistema se volvió esclavo de las listas de actos de comercio. Con el avance tecnológico aparecieron negocios que no estaban previstos en los códigos, como el software o las telecomunicaciones, creando lagunas legales. Resultaba artificial separar un acto aislado de la realidad de una empresa que realiza miles de esos actos al día de forma organizada. El Código de Comercio de Venezuela, en el artículo 2, es un ejemplo clásico del sistema objetivo. Establece una lista taxativa de 23 numerales que definen qué son actos de comercio. Por ejemplo, la compra de frutos o mercancías para revenderlas es un acto de comercio. No importa si quien compra es un estudiante o una corporación, el acto en sí mismo atrae la aplicación de la ley mercantil y la jurisdicción de los tribunales de comercio. El sistema objetivo presentó la democratización del comercio. Fue la herramienta jurídica que permitió pasar de un comercio de élites gremiales a un comercio de masas ciudadanas, aunque su rigidez terminó cediendo paso al actual sistema de empresas. Sistemas de empresas. Este sistema
define al derecho mercantil como el derecho de la empresa. Bajo esta concepción, la materia mercantil no se determina por un acto fortuito, como comprar un mueble una sola vez, sino por la existencia de una estructura profesional que combina trabajo y capital para colocar bienes o servicios en el mercado. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, juristas como Cesare Vivante y Alberto Aschini en Italia observaron que el acto de comercio del Código Napoleónico era una ficción jurídica que no explicaba la realidad de las grandes fábricas. En 1942, el Código Civil italiano unificó las materias civiles y mercantiles, pero centró toda la regulación económica en la figura de la empresa y el empresario. La, em- la empresa como núcleo del derecho. En este sistema, la mercantilidad se deriva de la explotación de una actividad económica organizada. La organización, lo que define al derecho mercantil es la presencia de un establecimiento, una marca, una clientela, trabajadores y una estructura administrativa. El empresario se define como aquel que ejerce profesionalmente una actividad económica organizada para la producción o el intercambio de bienes o servicios. Como característica principal tenemos la profesionalidad. El derecho mercantil solo regula a quien actúa de forma habitual y profesional. Un acto aislado de compraventa no hace al sistema, lo hace a reiteración masiva de esos actos dentro de una estructura. Universalidad de la empresa. No importa si la empresa es industrial, agrícola o de servicios, todas quedan bajo el ala del derecho comercial si hay una organización de factores de producción. Protección del patrimonio. Se desarrollan figuras como la hacienda mercantil, el conjunto de bienes materiales e inmateriales de la empresa, y se protege la continuidad de la misma por encima del interés individual del dueño. Ventajas sobre los sistemas anteriores. Realismo jurídico. Se adapta mejor a la economía moderna donde el valor no está en la mercancía, sino en la marca, el know-how y la capacidad operativa. Flexibilidad. No necesita listas cerradas de actos. Cualquier nueva actividad, ejemplo, una plataforma de streaming o un startup tecnológica, es mercantil automáticamente si se ejerce como empresa, sin necesidad de que el legislador la incluya en un catálogo. Impacto en el derecho venezolano. Aunque el Código de Comercio de Venezuela de 1955 sigue siendo mayoritariamente objetivo, basado en actos, nuestra jurisprudencia y leyes han migrado hacia el sistema de empresa. Por ejemplo, la Ley de Mercados de Valores o las normativas del CENIAT no miran actos aislados, sino que regulan a los sujetos pasivos basándose en su capacidad organizacional y su actividad económica recurrente. El paso siguiente, el sistema de empresas ha evolucionado hacia el derecho de los mercados y del consumo, donde la prioridad no es solo la empresa, sino cómo ésta compite y cómo afecta al consumidor final. El derecho positivo mercantil debemos entenderlo como el derecho vivo y aplicable. La tendencia actual es una tensión fascinante entre la soberanía de los estados, lo que cada país legisla, y la necesidad de un lenguaje jurídico universal para que el comercio no se detenga por barreras legales. El derecho positivo mercantil global, la uniformidad. El comercio moderno es intrínsecamente transfronterizo. Un producto puede ser diseñado en Estados Unidos, fabricado en China, con materia prima africana y vendido en Venezuela.
Esto ha forzado una tendencia a la uniformidad, buscando que las reglas del juego sean las mismas en todas partes. Un citral es el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional. Su labor no es imponer leyes, sino crear leyes modelos. El impacto cuando un país quiere modernizar su ley o de su ley de arbitraje o de comercio, usa la planilla de un citral. Esto logra que, aunque las leyes sean nacionales, su contenido sea casi idéntico globalmente. Principios UNIDROIT. A diferencia de los tratados, estos principios son una suerte de soft law, derecho blando. Son reglas generales para los contratos comerciales internacionales. ¿Cuál es su función? Sirven como guía para jueces y árbitros cuando las partes no acordaron qué ley aplicar o cuando la ley nacional es ambigua. Se basan en el principio de la autonomía de la voluntad. La nueva Lex Mercatory o Incoterms es el derecho creado por los propios comerciantes. Incoterms, la Cámara de Comercio Internacional dicta términos como FOB o CIF. Estos no son leyes dictadas por un parlamento, pero tienen fuerza vinculante porque todo el mundo los acepta. Los usos y costumbres. En el comercio internacional, la costumbre tiene un valor casi superior a la ley escrita en ciertos sectores, como el transporte marítimo. El derecho positivo mercantil venezolano es el conjunto de normas vinculantes que regulan la materia comercial en el país. Su columna vertebral es el Código de Comercio, pero se complementan con leyes especiales. Ley de mercado de valores, ley de seguros y reaseguros, ley de institución del sector bancario. En Venezuela el derecho mercantil es positivo porque está vigente y es autónomo porque posee sus propias reglas de interpretación y su propia jurisdicción. La jerarquía de la normativa venezolana. Para resolver un caso comercial en Venezuela se sigue un orden de prelación estricto. El Código de Comercio, que es la norma matriz de 1955, regla la capacidad de los comerciantes, las sociedades, compañías anónimas o SRL, los cheques y las quiebras. Leyes especiales. Debido a la antigüedad del código, han surgido leyes que regulan sectores específicos con mayor rigor. Sector bancario y seguros regulados por entes como Sudeban y Sudeace. Mercado de valores, ley de mercado de valores. Propiedad intelectual, ley de propiedad industrial, marcas y patentes. Como tercero tenemos el derecho civil, que es un derecho supletorio. El artículo 8 del Código de Comercio establece que en lo que no esté previsto en él, se aplicará el Código Civil. El derecho civil es el padre, pero el mercantil es el hijo emancipado, que solo vuelve a casa cuando tiene una duda que no puede resolver solo. Autonomía jurisdiccional. Venezuela mantiene, aunque con tendencias a la unificación en circuitos judiciales, una estructura donde los tribunales de comercio conocen de las causas mercantiles. Esto garantiza que los jueces tengan una visión más económica y menos formalista en el área civil. Desafíos del derecho positivo actual. El gran reto del derecho mercantil positivo, tanto en Venezuela como en el mundo, es la desmaterialización. Históricamente, el derecho mercantil se basa en la corporeidad, títulos, valores de papel, letras de cambio, pagarés, firmas autógrafas y presencia física en mercados. Hoy los activos son intangibles y el tráfico comercial ocurre en el no lugar del ciberespacio.
Los smart contracts, código SLA. Los contratos inteligentes son programas informáticos autoejecutables alojados en una blockchain. Si se cumple la condición A, se ejecuta automáticamente la consecuencia B, liberar un pago. El reto conceptual. En el derecho mercantil tradicional, el contrato se basa en el consentimiento y la voluntad. En un smart contract, la voluntad se agota en el momento de la programación. ¿Son mercantiles? Si siempre que, si siempre que su objeto sea una actividad económica, comercio de activos digitales, logística, seguros. Sin embargo, carecen de la flexibilidad del derecho mercantil clásico. Un smart contract no entiende de fuerza mayor o teoría de la imprevisión, a menos que se programen previamente. En Venezuela, la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas 2001 da una base, pero no es suficiente para regular la autonomía de un algoritmo que transfiere propiedades sin intervención humana. Jurisdicción en el espacio digital. El derecho positivo siempre ha sido territorial. La ley de Venezuela se aplica en suelo venezolano, pero la nube no tiene suelo. El conflicto de leyes. Si un usuario en Caracas compra un activo digital a una empresa en Estonia a través de un servidor en Texas y paga una moneda emitida en una red descentralizada, teoría de la restricción, se aplica la ley de donde está el comprador, protección al consumidor, teoría de la expedición, la del vendedor, teoría de la ubicación del servidor, ya en desuso, pues la nube es distribuida. La solución actual. La mayoría de las plataformas imponen por contrato términos y condiciones, su propia jurisdicción, generalmente Delaware, Estados Unidos o Singapur, creando una suerte de justicia privada que desplaza al derecho mercantil nacional. El reto específico para Venezuela. Venezuela enfrenta un desafío doble. Atraso legislativo versus adopción real. Criptoactivos. Venezuela fue pionera en intentar regular criptos con el decreto de la Superintendencia de Criptoactivos, SUNACRIP. Esto creó un derecho mercantil paralelo, donde el Código de Comercio de 1955 no menciona el Bitcoin, pero la realidad económica nacional gira en torno a las transacciones digitales. Prueba digital. El Código de Comercio exige libros de contabilidad sellados y foliados físicamente. Artículo 32. La desmaterialización exige que la contabilidad digital y los correos electrónicos tengan el mismo valor probatorio que el libro de papel, algo que la jurisprudencia venezolana ha aceptado a cuentagotas mediante la equivalencia funcional. Desafíos futuros. Personalidad jurídica de la IA. Si un bot de trading realiza una compra desastrosa que genera quiebra, ¿quién es el responsable mercantil? ¿El programador, el dueño o el bot? Tokenización de activos. La posibilidad de dividir un edificio o una flota de barcos en millones de tokens mercantiles transaccionables en segundos, rompiendo el esquema tradicional de los registros mercantiles. Punto de reflexión. El derecho positivo mercantil es hoy un mosaico. Tiene una base antigua, código de comercio, pero está rodeado de leyes especiales muy modernas y una fuerte influencia de la normativa internacional de la OMC, Organización Mundial del Comercio. Historia del derecho mercantil en Venezuela. La evolución de nuestra normativa comercial ha pasado por cuatro grandes periodos marcados por la dependencia de potencias extranjeras, la búsqueda de identidad nacional y finalmente la adaptación a la era industrial. El periodo colonial, 1948-1810. El marco legal.
Aunque existían leyes generales para las colonias, leyes de Indias, el comercio se regía por normas específicas de la península que se extendían a América. El principio rector era el exclusivismo comercial. Las provincias americanas solo podían comerciar con España y a través de puertos autorizados. Las ordenanzas de Bilbao 1737 fueron el cuerpo normativo más avanzado de su época y la verdadera constitución comercial, hasta bien entrada el siglo XIX. Naturaleza. Era un derecho eminentemente subjetivo para comerciantes. Regularon por primera vez, de forma sistemática, los libros de comercio, la obligación de llevar cuentas claras, las letras de cambio, facilitando el movimiento de dinero sin trasladar oro físico, vital para el comercio transatlántico, el derecho marítimo, contratos de fletamiento, averías y naufragios, las quiebras, procedimientos para cuando un comerciante no podía pagar sus deudas. La Real Compañía Guipuzcoana, 1728-1785. No se puede hablar del derecho mercantil colonial en Venezuela sin mencionar a la Guipuzcoana. Fue una empresa privada de origen vasco que recibió el monopolio del comercio en la provincia de Venezuela. Impacto jurídico. La compañía actuaba casi como un estado dentro del estado. Tenía potestad para perseguir el contrabando y controlaba los precios del cacao y el tabaco. Su presencia generó una gran tensión jurídica entre los productores locales y el derecho de monopolio de la empresa. Fin del monopolio. Su disolución en 1785 dio paso a la creación del Real Consulado de Caracas. Real Consulado de Caracas, 1793. Fue la institución cumbre del derecho mercantil colonial en nuestro territorio. Funcionaba bajo dos facetas: Tribunal de Justicia y Junta de Fomento. Tribunal de Justicia: los cónsules resolvían disputas entre comerciantes de forma rápida, sin los retardos del derecho civil común. En la Junta de Fomento se encargaba de promover la economía, construir carreteras y mejorar los puertos. El derecho escrito versus realidad, contrabando. A pesar de la rigidez de las leyes españolas, el derecho mercantil en Venezuela enfrentó una realidad: el contrabando. Debido a que España no podía abastecer todas las necesidades de la provincia, los comerciantes locales recurrían al intercambio legal con ingleses y holandeses en las islas vecinas como Curazao. Esto creó una costumbre mercantil paralela que desafiaba al derecho positivo del rey. Resumen del período. Eje central: el control de la corona sobre las riquezas agrícolas. Cacao. Fuente del derecho: ordenanzas de Bilbao y reales cédulas. Sujeto protegido: el comerciante peninsular y las grandes casas comerciales autorizadas. Este período dejó una huella tan profunda que tras la declaración de independencia en 1810, el nuevo Estado venezolano mantuvo vigente las ordenanzas de Bilbao durante más de 50 años, por no existir un derecho más técnico y completo para regular el mercado. La transición republicana en 1810-1862. Tras la ruptura con la corona, Venezuela enfrentó el reto de crear un sistema legal propio. Sin embargo, redactar un código de comercio desde cero en medio de una guerra de independencia era imposible. Esto dio lugar a tres fenómenos jurídicos clave: la vigencia de hecho de las ordenanzas de Bilbao. Aunque Venezuela se declaró república, el Congreso de 1811 y las constituciones posteriores, como la de Cúcuta en 1821, establecieron que todas las leyes españolas que no chocaran con los principios de libertad seguirían vigentes. Resultado: las ordenanzas de Bilbao de 1737 continuaron siendo la ley mercantil aplicable,
en las aduanas y tribunales venezolanos. Los mismos patriotas que luchaban contra España en el campo de batalla utilizaban las leyes del rey de España para cobrar deudas, liquidar empresas y regular el tráfico marítimo. La Ley de Libertad de Contratos, 4 de abril de 1834. Bajo la presidencia de José Antonio Páez se dictó esta ley, que es uno de los hitos más polémicos y significativos de este periodo. El objetivo fue fomentar el crédito y la inversión tras la devastación de la guerra. La doctrina llevó el principio de la autonomía de la voluntad al extremo. Establecía que el Estado no debía intervenir en los pactos entre particulares. Consecuencias jurídicas: se permitió el cobro de intereses sin límite, usura legalizada, y el remate judicial de los bienes del deudor sin considerar el valor real, lo que arruinó a muchos agricultores, pero dinamizó el capital comercial. Esta ley marcó el carácter liberal del derecho mercantil venezolano del siglo XIX. La creación de tribunales de comercio 1836. A pesar de no tener un código propio, se necesitaba una estructura para resolver conflictos. En 1836 se dictó la Ley de Arreglo de los Tribunales de Comercio. Se eliminaron definitivamente los antiguos consulados coloniales. Se establecieron jueces de comercio de primera instancia y tribunales de alzada. Se empezó a perfilar la autonomía de la jurisdicción mercantil en Venezuela, separándola de los asuntos civiles y criminales. La influencia de la doctrina francesa. Durante este vacío legal, los abogados y jueces venezolanos empezaron a estudiar el Código de Comercio francés de 1807. Esta influencia fue preparando el terreno para la futura codificación, alejando poco a poco al país del estilo casuístico español hacia el estilo sistemático y moderno de Francia. Este periodo de ensayo y error terminó en 1862, cuando finalmente se promulgó el primer Código de Comercio, cerrando más de 120 años de dominio de las ordenanzas de Bilbao. El hito de la codificación 1862-1919. La codificación fue solo un ejercicio de escritura legal, sino un esfuerzo por dar seguridad jurídica a un país devastado por guerras civiles. Se buscaba atraer capital extranjero y organizar el comercio interno bajo los estándares de la modernidad europea. El primer Código de Comercio, 1862. Bajo la dictadura del general José Antonio Páez, se promulga el primer cuerpo orgánico de leyes mercantiles propiamente venezolano. Ruptura definitiva. Puso fin a la vigencia formal de las ordenanzas de Bilbao. Se basó casi íntegramente en el Código Español de 1829 y el francés de 1807. Introdujo formalmente el sistema objetivo. La ley ya no se aplicaba por ser miembro de un gremio, sino por la realización de actos de comercio tipificado en el texto. Fue un código de corta vida debido a la inestabilidad de la guerra, pero sentó las bases conceptuales como la definición de comerciante y las obligaciones de llevar libros. El Código de 1873, la era de Guzmán Blanco. En su afán de civilizar y afrancesar a Venezuela, impulsó una gran reforma legislativa. Este código fue mucho más técnico y adaptado a la realidad de las exportaciones de café y cacao. Se fortaleció la figura del registro para dar publicidad a los actos de las empresas, permitiendo que terceros supieran con quién estaban contratando. Código de 1904, la antesala de la modernidad. A principios del siglo XX, Venezuela comenzó a recibir las primeras inversiones en infraestructura y servicios públicos, ferrocarriles, telégrafos, electricidad. Este código mejoró sustancialmente la regulación de las compañías anónimas, facilitando la concentración de capital para grandes proyectos. Consolidó definitivamente los tribunales de comercio como órganos independientes del Poder Judicial civil.
reconociendo que los negocios requerían jueces especializados. Características generales de este periodo. Durante estos 57 años, 1862 a 1919, el derecho mercantil venezolano se caracterizó por la mínima intervención del Estado en los negocios. La libertad de pacto era sagrada. El derecho mercantil era visto como un derecho de contratos y de intercambio de mercancías físicas. Las leyes estaban diseñadas para el gran comerciante del puerto, importador, exportador, y para la pequeña tienda de abarrotes. Aún no existía una regulación robusta para la industria pesada o el petróleo. El cierre del ciclo. Este periodo termina en 1919 porque el estallido de la industria petrolera hizo que estos códigos artesanales se quedaran pequeños. El país pasó de vender sacos de café a negociar concesiones multimillonarias, lo que exigió una reforma profunda que nos llevaría al sistema que, en esencia, manejamos hoy. La modernización industrial y el código vigente. A partir de 1914, con el Pozo Sumaque I, Venezuela cambió para siempre. La legislación de 1904 era insuficiente para el volumen de negocios que traía la industria petrolera. La reforma de 1919 facilitó la constitución de sociedades con grandes capitales extranjeros. Se mejoraron las normas sobre la responsabilidad de los administradores y la protección de los accionistas minoritarios. Se empezó a legislar con mayor rigor sobre el sector bancario y los títulos valores, letras de cambio, cheque, que se volvieron herramientas cotidianas. Código de Comercio de 1955. Bajo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez es el resultado de un esfuerzo por estabilizar y modernizar las reglas del juego. Aunque ha tenido reformas parciales, sigue siendo la columna vertebral del comercio de Venezuela. Es un código sólido que divide la materia en 4 libros. Del comercio en general, quién es comerciante, el registro mercantil y la contabilidad. Del comercio marítimo, regulación de naves, fletamentos y riesgos del mar. De los modos de extinguirse las obligaciones, enfoque especial en las quiebras y atrasos. De la jurisdicción comercial, cómo funcionan los tribunales especializados. La compañía anónima y la SRL consolidó las dos figuras societarias más usadas, la compañía anónima para grandes capitales y la sociedad de responsabilidad limitada para pequeñas y medianas empresas, introduciendo el concepto de que la responsabilidad del socio se limita a su aporte. A partir de la década de los 70 y 80, la realidad económica superó al Código de 1955. En lugar de reformar el código completo, el legislador venezolano optó por crear leyes especiales. Esto ha dejado al Código de Comercio como una norma supletoria en muchas áreas. Sector bancario, regulado por la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Seguro, regulado por la Ley de Actividad Aseguradora. Mercado de valores, regulado por la Ley de Mercado de Valores. Tecnología, leyes sobre firmas electrónicas y mensajes de datos. Hoy el derecho mercantil en Venezuela vive en una dualidad. El código aún exige libros físicos sellados por el registro, artículo 32. La economía se mueve por transferencias electrónicas, pagos móviles, criptoactivos y plataformas de e-commerce que no están contempladas en el texto de 1955. El gran debate actual en la doctrina venezolana es si debemos redactar un nuevo código de comercio que unifique todas las leyes especiales y reconozca la digitalización o si es mejor seguir con un sistema de leyes parche que permiten una adaptación más rápida a la crisis económica. Hemos llegado al final de esta actividad y esperando que tengan éxito en la actividad sumativa número 1 y en las siguientes. Se despide de ustedes Alfredo Blanco.